hacer nuestra declaración de fe. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan hoy. Levántame sus manos. Usted nos está visitando, usted nos está visitando. Damos alabanza al Señor. ¿Cuántos les dicen bienvenidos? Damos gloria al Señor, damos alabanza al Señor por las personas que vienen a la casa de Dios. Damos gloria y alabanza al Señor. Damos gracias a Dios. Tome su Biblia, póngase de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Recuerde que es una declaración que hacemos y no es una repetición. Usted debe hacerlo de corazón. Declare conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a irnos al libro de Oseas. Oseas está después del libro de Daniel. Daniel está después del libro de Ezequiel. Es importante, mis hermanos, que hagamos nuestro discipulado y que nos adiestremos en la palabra del Señor. Dios nos llama a discipularnos. Es estar a los pies del Maestro para ser enseñados y conocer el orden de la Biblia, la palabra de Dios en una forma muy directa. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4 del libro de Oseas. Amén. Y vamos a irnos al versículo 6. Puestos de pie, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de tu sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos saben que esta es una palabra muy seria? Ok, vamos a volverla a leer y medite en ella, por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pueden tomar asiento. Alabamos al Señor. Para nosotros, como pueblo de Dios, la palabra de Dios debe de ser el libro, el manual de vida, así se le conoce, como el manual de vida. ¿Por qué? Porque en ellos tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de éxito, para vivir una vida de bendición. Sin embargo, no hay libro más odiado que la Biblia. Y no se le hace a usted extraño eso. Cualquier otro libro, mire, yo tengo una biblioteca que hace rato estoy por traérmela para acá porque ya no me cabe en la casa. Tengo cualquier cantidad de libros cristianos y libros no cristianos también, con ideas, ¿verdad? Ideologías y filosofías, con teologías humanas y todas esas cosas. Pero ninguno de esos libros tienen ningún signo de rechazo. Pueden correr a través del mundo como el agua. Pero este libro tiene algo tan especial que en el mundo entero, personas han muerto y siguen muriendo por creer en él. Entregan sus vidas por creer en él. ¿Por qué será? ¿No se le hace extraño que odien tanto un libro? Ahora, recuerde que es el libro como tal. La palabra Biblia significa biblioteca. Es un compendio de libros, desde Génesis hasta Apocalipsis.
escritos por más de 40 autores, que muchos de ellos nunca se conocieron, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos nos han dejado, nos han legado el compendio que hoy tenemos, este libro, esta biblioteca, que muchos ya no la usan. Muchos se cambiaron la biblioteca por un celular, perdónenme lo que les digo, porque es más práctico, porque es más fácil. Pero ustedes no se imaginan las bendiciones que usted está perdiendo cuando usted no abre las hojas de este libro y no va leyendo y dejando que el Espíritu de Dios le vaya dirigiendo, le vaya guiando. ¿Por qué razón? Este libro tiene un autor en especial. ¿Cuál es ese autor? Lo acabo de decir. El Espíritu Santo. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios seamos como perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace que el mundo lo deseche? Aún muchas personas que han venido a Cristo, hemos venido a Cristo, lo ignoramos. Lo tenemos en la casa cerradito, no se lee durante la semana, podemos estar informados de las noticias, de los eventos, de todas las cosas. Dedicamos horas. Estaba viendo ayer, creo que fue así de paso, que hubieron personas que llegaron al concierto de Chayanne a las 6 de la mañana, a un concierto que comenzaba en la noche. Hubieron familias que pagaron 1 millón de colones para ir todos. Usted ve la diferencia. ¿Cuánto tiene usted que pagar para estar en la casa del Señor? ¿A qué hora llega usted a la casa de Dios? Yo he tenido sueños de llegar a las puertas de la casa y ver que me las estén empujando para entrar, porque venimos desesperados por la palabra de Dios, pero no sucede. Solo cuando hay conciertos que viene algún cantante cristiano, podemos ver que los estadios se llenan, pero no es por un encuentro con el Señor realmente, sino por un personaje. Y algunos sí, otros no. Ahorita no juzgo en eso. Pero, ¿qué tiene la Biblia para que sea tan odiada? ¿Qué tiene la palabra de Dios que muchos, recuerdo un testimonio que yo pude ver de un hombre que en Cuba fue puesto en la cárcel por la palabra de Dios. Y recuerdo su testimonio porque yo lo vi. Y este hombre, él adoraba ahí en la cárcel a Dios. Entonces lo cogieron, como no podían, y él les hablaba aún a los mismos de los guardas que estaban alrededor, de que Jesucristo estaba vivo, que Él estaba ahí, que Dios era un Dios verdadero, que Él les amaba. Entonces lo cogieron y lo pusieron en una laguna de residuos de ¿cómo se llama? Los servicios de las cloacas. Y a él lo pusieron ahí. Le dice: bueno, si tú crees en Cristo y crees que Él está aquí contigo, pues ese es tu lugar. Y estando en este lugar, obviamente él se sintió humanamente, se sintió muy mal, pero él dijo: Señor, yo te amo y tú sufriste más por mí. ¿Cuántos saben que Dios sufrió más por nosotros que cualquier otra cosa? En ese lugar donde él fue puesto, de pronto, con aquellos olores pestilentes, asquerosos, los guardas los miraban desde lejos, en el puro centro de ese lugar. Él comenzó a ver que de donde él estaba, de adentro de esa putrefacción, comenzó a ver como una lucecita que salía y salía y salía. Y cuando llegó a la superficie, se abrió.
era un lirio, como un lirio blanco, cuyo perfume llenó todo aquel lugar. Y él no lo compartió, y él decía que después de eso, él no esperaba que lo llevaran. Él corría a ese lugar, y los guardas y la gente se extrañaba la actitud de aquel hombre que anhelaba estar en aquel lugar, porque en aquel lugar estaba Cristo. En medio de tu circunstancia, en medio de tu situación, está Cristo. El Espíritu de Dios siempre está. A veces nos deja pasar por circunstancias difíciles, a veces nos deja cometer errores, y esos errores pues obviamente nos traen circunstancias que no queremos vivir, pero Dios quiere y Dios permite que pasemos por ahí para que nosotros vayamos reconociendo lo que nosotros necesitamos, depender más de nuestro Dios. Ahora, volviendo a la palabra de Dios, la Biblia dice que este libro, desde antes de conocer a Dios, desde antes de conocer al Señor, declarábamos en una iglesia, esta es palabra de Dios. ¿No lo decían después de leer hacer una lectura? Entonces, ¿qué significa eso? Que la Biblia no es un simple libro. La Biblia es Dios hablando con nosotros. La Biblia es Dios enseñándonos. Por eso es el manual de vida. Fue dejado en nuestras manos para que una vez que vengamos a Él, seamos dirigidos por Él, seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esta Biblia está modiada y en muchos lugares prohibida terminantemente, porque Satanás sabe que cuando abran esta Biblia, la vida de las personas van a ser cambiadas como han sido cambiadas las nuestras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten que esta palabra les ha cambiado? Nos ha cambiado, nos ha liberado. Amén. Y que también, como dice la palabra del Señor, es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos. Cuando usted y yo cometemos algo que no es agradable a los ojos de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Por qué? Porque la palabra inspirada por Dios, Dios delegó su Espíritu Santo para que viviera en cada uno de nosotros y nos guiara. ¿Alguien está aquí? El pueblo de Israel también tenía lo que es el Antiguo Testamento. Y ellos, al igual que el pueblo hoy, descuidaron la palabra. Muchas personas no leen, como le dije en un principio, sino que están tratando de oír a otros predicadores o otras enseñanzas, otras direcciones, para poder vivir una vida, para salir adelante, para triunfar, para qué sé yo. Sin embargo, la palabra del Señor le dice a Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque viene una promesa. Si usted y yo la leemos, la escudriñamos, meditamos y vivimos de acuerdo a la palabra, Dios dice, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es Dios. El Espíritu Santo nos habla, pero al enemigo no le sirve que usted, que ha nacido de nuevo, o aquel que no ha nacido de nuevo, la conozcamos tal y cual es. Dice que el pueblo de Israel, dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, le está hablando al pueblo de Israel. Ok. Nosotros somos el Israel espiritual. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo que alcanzaría a los gentiles. Y el pueblo gentil era un pueblo excluido del pueblo de Dios. No éramos escogidos.
Pero a causa de esta situación, que ellos no quisieron tener el conocimiento exacto de la palabra, Él dice, yo te voy a echar de tu sacerdocio. No voy a aceptar más tus alabanzas, no voy a aceptar más tus ofrendas, no voy a aceptar más tus oraciones, por cuanto has decidido no conocerme tal y cual yo soy. Y dice la palabra del Señor, si te has olvidado de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos también. Ahora, Dios en su misericordia nos habla y nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna viene a nosotros por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted y yo no éramos parte, como lo digo. Nosotros vinimos al Señor porque el conocimiento de lo que está escrito en este libro nos alcanzó y Dios en su misericordia nos abrió el oído y nos abrió el corazón para que nosotros pudiéramos recibirlo. Dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ajá. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer a Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo? Si no leemos su palabra, si no escudriñamos su palabra, si nuestro oído se cierra, ¿verdad? El enemigo pone desánimo para leer la palabra, para escuchar. Es más, hay personas que estar oyendo a una persona hablando de Cristo les aburre. Hay personas que no les gustan, ¿saben lo que dicen? Son fanáticos. ¿Y cómo no dicen que qué pereza ser fanático de un hombre, de un ser humano que se va a morir en cualquier momento, como ayer con Chayanne, ¿verdad? Lo menciono porque... O ser fanático de un equipo, que hoy gana y después pierde y el día siguiente... ¿Me explico? Quiero decirles esto, yo me declaro fanática de Cristo y de su palabra, del Dios viviente. Yo me declaro fanática porque nadie ha hecho lo que Dios ha hecho por mi vida. ¿Cuántos pueden darle un amén al Señor? ¿Cuántos pueden unirse a esta declaración? Fanático de Cristo es lo que Dios está buscando. Fanático de Cristo, que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para que creen. Dice la palabra del Señor que ese pueblo, vámonos a la palabra de 2 Corintios 3:16. Veamos este pasaje que acabamos de ver, cómo obtener la vida eterna, conociendo verdaderamente al Dios de la Biblia, conociendo a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la lectura, a través de escudriñar, a través de oír. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3. Dice en el versículo 14, el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando del pueblo de Israel. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Y dónde está la promesa? El cual por Cristo es quitado. Toda persona que no ama al Señor, que no lo ha recibido, sea del pueblo de Israel o sea gentil, tiene un velo, tiene una venda sobre su entendimiento. No puede entender la palabra, no puede conocerla. Por eso nosotros le podemos hablar y con las mejores palabras y ellos no nos entienden. No nos entienden. Nosotros se nos abrió el entendimiento cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Pero cuando le entregamos nuestra vida de corazón al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que el velo
le es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, que es el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿alguien le da gloria a Dios por esto? Hay esperanza, ¿verdad? Para todos. Hay esperanza para todos. ¿Por qué? Porque los ojos del entendimiento se abren cuando le entregamos el corazón sinceramente. Cuando venimos a Cristo, yo no sé ustedes, pero yo sabía, yo he amado a Dios desde que yo tengo entendimiento, pero no lo conocía. Entonces yo lo adoraba con otras cosas y con otras que era lo que me habían enseñado. Pero cuando vino Cristo a mi vida, la venda me fue quitada. Y entonces me di cuenta de que las personas necesitamos conocer al Señor, conocer su palabra, pasar tiempo con Dios. Y dice la palabra del Señor, porque el Señor, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Vean, escuche bien esto y pongamos atención. El Señor es el Espíritu con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, a donde está el Espíritu del Señor, si el Señor está en tu corazón, el Espíritu de Dios está en tu corazón, la libertad de Cristo viene sobre ti en todo momento. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Podemos darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios? ¿Podemos glorificarlo y exaltarlo? Dios es bueno en gran manera, bueno, aleluya. Ahora, cuando yo no conocía del Señor, andaba en otras cosas. Era una persona común y silvestre, igual que todos, sin conocimiento. Traté de leer la palabra de Dios un año, no la entendí. Pero al día siguiente, de que yo le entrego mi vida a Jesús, de que yo caigo de rodillas arrepentida de todas mis maldades, al día siguiente, yo comienzo a predicar la palabra. No porque yo la entendiera, sino porque el Espíritu Santo me la revela. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos revela la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Mantenga una adoración en su boca por el privilegio que Dios te ha dado. Dios nos ha dado un gran privilegio, el poder entrar en lo sobrenatural de Dios y poder entender las cosas que no entendíamos. Dice la palabra del Señor, versículo 9, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Diga, para mí. ¿Cuántos amamos a Cristo? ¿Cuántos amamos al Señor? Yo no sé, pero yo no me imagino que un ambiente así estuviera en aquel estadio. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. No nos dé pena levantar nuestra voz, no se sienta obligado, es una expresión del alma, del corazón. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque Jesús es el Señor que fue a la cruz por mí y por usted y por cada uno de ustedes. Por cada uno de nosotros. Cuando hablemos de Cristo, pongámosle pulmón. ¿Verdad? Que los cielos oigan y los infiernos tiemblen. La palabra de Dios no debe ser vergüenza para nosotros. Debe ser un privilegio para nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que obedecen su palabra, dice Juan 14:23. Dice la palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Seguimos viendo que por el Espíritu, cuando venimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Díganle, Dios me la reveló a mí por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, aquí lo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo es Dios, la esencia de Dios en sí. ¿Ok? Ahora, leamos todos el versículo 12 y glorifiquemos al Señor. Nosotros, diga, yo no he recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sonría, dígale que está a su lado, sonría. Podemos entender por qué el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y dentro de aquel que ha recibido a Cristo. Y si alguno no lo ha recibido todavía en este día, tiene la oportunidad para recibirlo. El Espíritu Santo no lo revela. El Espíritu Santo está atento. Dice la palabra del Señor que Él clama, Él gime al Padre por nuestras debilidades. Él conoce nuestra condición humana. Él sabe las luchas que tenemos, porque tenemos un enemigo que constantemente nos está bombardeando a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Pero el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Y Él, si nosotros lo dejamos, el fruto del Espíritu fluye a través de todas estas emociones y sentimientos, pensamientos y voluntad en nuestra alma. Le damos gloria. Dice la palabra del Señor, otra vez, versículo 12, yo no he recibido el Espíritu del mundo. Yo no puedo pensar que una persona que le haya entregado su corazón al Señor tenga necesidad de andar buscando llenar vacíos en las cosas del mundo, o quedando bien con las amistades y tratando de ganar puestos con ciertas relaciones, porque esa persona no ha llenado dice la palabra de Dios que en Cristo estamos completos. ¿Alguien dice un amén de verdad? En Cristo, la iglesia del Señor, escogida por Dios, estamos completos. Las cosas del mundo se quedan en el mundo. Para los que están en el mundo, ellos necesitan eso, tratando de llenar todo vacío de su alma, de su corazón, y siguen vacíos. Por eso tenemos que predicar la palabra. Dice la palabra del Señor que nos dio a nosotros el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y vamos a brincarnos un poquito al versículo 16. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser? Ok, un día le entregamos el corazón al Señor, le entregamos nuestra vida a Él, nos rendimos. ¿Sabe usted? No podemos entregarle el 99% de nuestro corazón. Ese 1% que te dejas va a ser fatal para ti. Dios quiere el 100%. Dios no quiere compartirte con nadie ni con nada en este mundo. ¿Pero cómo entonces? Bueno, precisamente Él nos dejó el manual de vida para guiarnos, para instruirnos, para corregirnos, para que usted y yo podamos caminar. Dice la palabra de Dios que por Jehová son enderezadas las sendas de los justos, y Él enderezará sus veredas. Pero tenemos que amarlo. Tenemos que pasar un tiempo con Él. Dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos la mente de Cristo y debemos de tenerla. Pero ¿cómo la vamos a tener? En Juan 8:32 dice la palabra del Señor, hablándole Él al pueblo que estaba alrededor de Él, hablando el Señor en Jesús, dijo entonces en el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis ¿en qué? Mi palabra. ¿En qué debemos de permanecer? En la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo declaro que la Biblia es la boca de Dios hablando con nosotros. Es Dios enseñándonos cómo ordenar nuestro caminar. Porque muchas veces tenemos sueños, tenemos visiones, tenemos anhelos y no son cumplidos.
porque necesitamos alinearnos con la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Necesitamos poner en las manos del Señor y entender que los tiempos de Dios son tiempos perfectos y son tiempos de aprendizaje continuo. Son tiempos en los cuales Él cada día nos va a enseñar algo más de Él, de su gloria. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él tiene propósitos, pensamientos de bien para cada uno de nosotros, para darnos el fin que anhelamos. No, pero es que yo sé que mis planes son mejores y yo quiero hacer esto y quiero divertirme, quiero ir a tal parte, ok, el Señor te va a dejar. El Señor te va a dejar. Él no nos tuerce el brazo, Él no nos coacciona, Él nos enseña y espera que por causa del que le amamos, hagamos su voluntad. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Discípulos del que está siempre sentado a los pies del Maestro. La palabra de Dios es nuestro instructor, el Espíritu Santo es el intérprete para cada uno de nosotros. ¿Alguien dijo un amén? Él nos la revela, Él nos la enseña. Y si algo no entendemos, ha puesto personas capacitadas a nuestro alrededor para que nosotros digamos, no entiendo esto. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios dirección. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo escudriño la palabra, cuando yo paso un tiempo, ¿alguien está aquí esta mañana? Amén. Espero no dormir a nadie. Cuando usted y yo pasamos un tiempo diariamente con la palabra de Dios, permitiendo que Dios me instruya, permitiendo que Dios me llene esos vacíos de mi alma, que Dios traiga respuesta a mi vida, que Dios traiga dirección a mi alma, que Dios me fortalezca en mis debilidades, que Dios me anime, porque el diablo me desanima constantemente. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué? ¿Por qué? Porque caminamos en la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios hay gozo. Cuando caminamos en la voluntad de Dios hay paz. Cuando caminamos en la voluntad de Dios hay éxito. Conoceréis, ok, entonces yo voy a saber y voy a entender en mi espíritu cuál es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en mí me está instruyendo. Yo soy un discípulo del Señor. ¿Hay algún discípulo aquí del Señor? Ok, los discípulos se dejan instruir, se dejan guiar, se dejan corregir, no les molesta. No les molesta la instrucción, no les molesta que se le habla. ¿Por qué? Porque el deseo suyo y mío es agradar al que nos llamó por su inmensa misericordia. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. ¿Alguien le cree a Dios en este lugar? ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Entonces, ¿por qué no pasamos tiempo con ella? ¿Por qué preferimos pasar horas enteras frente a un televisor, frente a una computadora, con un celular, mandando mensajitos? Sí, está bien, no estoy mandando mensajitos feos ni nada de eso, pero ese tiempo podemos dedicarlo para que Dios me instruya, para que Dios me hable, para hablar con Dios. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, oh Padre, al Dios verdadero. ¿Y cómo voy a conocerlo si no paso tiempo con su palabra? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es amonestado por Dios. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste. Ok, la Biblia no es tu prioridad. La palabra de Dios no es tu prioridad. El tiempo que le dedicas al Señor es un tiempo: Señor, acompáñame, líbrame.
ayúdame, sáname, ¿ok? Cápsulas. Y no están mal las cápsulas, pero Dios quiere pasar tiempo con cada uno de nosotros. Dios quiere instruirnos. Dios quiere bendecirnos. ¿Hay alguien que necesite ser bendecido? ¿Por qué sucede que cuando se lee la Biblia nos da sueño? ¿Por qué sucede que cuando vemos la Biblia lo vemos como... Pero nos encontramos una revistita allí a la par de la Biblia y le dedicamos, nos la leemos de lado a lado. No nos da sueño, no nos da pereza, no nos da nada. ¿Por qué? Porque al diablo no le molesta que usted lea algo que le dé la gana, perdóneme la palabra. Sino que el diablo va a tener problemas cuando el mundo entero conozca la palabra de Dios. Cuando conozca al Cristo de la gloria. Cuando sepa que tiene esperanza y tiene salvación. Cuando sepa que usted es un cristiano de verdad. Él va a tener muchos problemas. La iglesia va a comenzar a moverse en otro ambiente cuando la prioridad suya sea estar en la casa de Dios. Amén. El salmista decía, yo prefiero estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ella, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. No me digan, qué calor. Aquí hay mucho calor, hay que abrir las ventanas, mire, se les abre ventanas, se les quita y usted va a seguir lo mismo. Porque el problema no es el calor, el problema es el corazón. El problema es la actitud delante de Dios, porque Dios conoce todas nuestras intenciones, todos nuestros moveres, Dios los conoce. El Espíritu Santo está urgido de que la iglesia vuelva a tener intimidad con Dios. A tener, no es, hermano, usted puede decir, pero yo me porto bien, yo le sirvo a Dios, yo hago tal cosa. Allá yo no soy tan mala gente. Hermano, Dios conoce tu corazón y Dios sabe que aún sin malas intenciones nos estamos alejando de la fuente de agua viva. Nos estamos alejando. Un día esto me llamaba una hermana que aquí está y me preguntaba por Ezequiel 37, donde dice, y me llevó el ángel y me llevó y me metió en las aguas hasta los tobillos y luego hasta las rodillas y luego hasta los lomos y luego ya no podía nadar. Hermanos, esto nos dice algo. Yo anhelo consumirme en las aguas del Espíritu. La palabra de Dios es ese fluir de Dios. Dice la palabra de Dios que el que crea en Él, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Habrá un manantial, porque todo lo que hay en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, es glorificar a Dios, honrar a Dios en toda forma, en toda manera. Antes de tomar una decisión, antes de aceptar una amistad, nosotros tenemos que ir a la fuente. Señor, ¿esto está en tu orden? ¿Esto es tuyo? Hay un peligro muy grande y Dios, escúcheme bien, no acepta el menosprecio de su pueblo. ¿Y qué es el menosprecio? El ver a Dios así como cualquier cosa. El ver a Dios sobre, no importa. No importa lo que diga la pastora, no importa. Conmigo que no se meta. Yo sé cómo vivo mi vida. Yo no me meto con nadie. Dios se mete con usted. ¿Por qué? Porque Dios no acepta el menosprecio, el desprecio. Dios no lo acepta. Él pagó un precio muy alto. Él dedicó todo su tiempo, durante muchos siglos, usó a muchas personas y nos da testimonio por la palabra de aquellos hombres de Dios, aquellas personas que se dejaron usar por Dios,
para dejarnos hoy el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para nosotros. ¿Y qué significa un testamento? Significa una herencia. ¿Qué le parece? ¿A cuántos nos gustan las herencias? ¿Verdad que sí? Pues aquí está. En la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en herencia para todo aquel que en él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra del Señor nos enseña que su intérprete es celoso. El intérprete, el Espíritu Santo de Dios, nos anhela celosamente. ¿Qué significa? No nos comparte con nada de este mundo. No nos comparte con tus ideas humanistas. ¿Ah? No nos comparte. No nos comparte con las personas que le menosprecian, le rechazan. Dios dice en su palabra que necesitamos apartarnos de todas aquellas personas que desprecian la palabra de Dios. Debemos de llevarle la palabra, sí, a todas las personas. A todas las personas. Pero Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Amén. Con los incrédulos. ¿Por qué? Porque eso va a influenciar tu vida. Eso va a influenciar tu caminar. Hoy el cristianismo es light. Hoy el cristianismo es mundano. Hoy el cristianismo tiene que ser de la moda actual. Tiene que ser de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aunque usted piense diferente, aunque sus amigos piensen diferente, aunque usted le hablen de otros términos, lo que está escrito en la palabra se cumple para bien o se cumple para recibir lo que cada uno hemos dedicado. La Biblia nos dice, no os unáis con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿En qué nos convirtió Dios? En su templo, en su habitación, algo que no éramos nada. Nosotros, hermanos míos, sin Cristo, no somos nada. Somos tal vez peores que aquellos, porque conocimos y nos fuimos tal vez. Necesitamos entender que la misericordia de Dios sobre nosotros es grande. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré, porque no voy a recibir ninguna adoración. El sacerdote lo que hace es presentar adoración a Dios, presentar ofrendas a Dios, estar delante de Dios por el pueblo, delante de Dios por la familia, delante de Dios. Y Dios nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero si usted y yo rechazamos el conocimiento de la palabra de Dios porque no me interesa, porque no quiero mi espíritu, hermano, y quiero decirle esto: tenemos el peor enemigo en nosotros mismos, su carne. Su carne. Pregúntele a su carne si quiere venir a la iglesia. Pregúntele a su carne si quiere orar. Pregúntele a su carne si quiere adorar al Señor. Oh, no. Pasamos todo tiempo, nos sacrificamos por muchas cosas en esta tierra, por alcanzar y alcanzar y alcanzar. Pero el día que Dios nos llama, todo se queda aquí. Títulos, fama, propiedades, carros. El Espíritu Santo está ungido contigo. El Espíritu Santo está ungido contigo. La venida del Señor está a la puerta. Yo no sé si yo voy a estar para la venida, tal vez ya me fui, o tal vez usted ya se fue.
Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir cada día como si fuera el último. Y que en esta tierra estamos preparando nuestras vestiduras para las bodas del Cordero. Pregúntese, ¿cómo están tus vestidos para las bodas del Cordero? Dice que las vestiduras que tenemos que tener tienen que ser blancas, resplandecientes. Tienen que ser vestiduras limpias, sin contaminación, sin arruga, que son las obras, escuche bien, que son las obras, las palabras, todo lo que estamos hablando, estamos tejiendo nuestras vestiduras para el día de las bodas del Cordero. Yo quiero recordarte esto porque a veces vivimos como que si no tenemos que estar en ningún lugar para dar cuentas. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en una etapa, en una era, en un tiempo y en un país donde hoy podemos tener las Biblias que nos dé la gana. Pero eso no te hace vivir una vida agradable si no la abres, si no la lees, si no la escudriñas, si no la amas. Dios quiere hablar contigo todos los días. Dios quiere decir, sí, cometiste un error, hiciste algo que no es agradable en el orden de Dios, arrepiéntete, yo te perdono y sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos un Dios de misericordia. Él sabe que todos le fallamos, pero Él sabe y nos da la oportunidad de reconocer nuestras faltas delante de Dios con un corazón arrepentido, porque nos duele contristar al Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. Dios nos ha capacitado. Dios dice ahí en el versículo 16, en la segunda parte, en el versículo 16 dice que somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Recomendación que le dio al pueblo de Israel también en Isaías 52:11, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Job 28:28 dice, porque el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Dónde lo entendemos? ¿Dónde lo aprendemos? En la palabra de Dios. ¿Quién nos lo enseña? Dios. Dios nos está diciendo a nosotros cómo llegar bien hasta lo último. La Biblia es un libro sagrado. No sé si lo entienden la palabra sagrado, que es un libro que es tan despreciado porque cuando se abre, la luz que ilumina en él hace enceguecer a muchos. Es Dios con nosotros. Algunas veces le decimos a Dios, Dios, pero es porque yo no te siento. Es que yo siento que no sé, me siento tan sin ánimo, no te siento, no te oigo. Y Johnny el hermano Johnny nos daba una recomendación. ¿Quieres oír a Dios? Lea la palabra en voz alta y lo vas a oír. Amén. Es Dios hablando con nosotros. Es Él diciéndonos a cada uno lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Saben por qué muchos no la leen? Porque nos hace convictos de nuestros errores también. Pero también porque nos trae gran bendición. En el libro de Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor:
¿Quieres saber cómo estás caminando tu vida en Cristo? Mira, dice que porque la palabra de Dios, hablando de la Biblia, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuántos amamos a Cristo? ¿Cuántos amamos al Señor? Toda la Escritura es poderosa, es viva, es eficaz. Usted la lee y es Dios diciéndole: cambia tu actitud, no te resistas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sé humilde, sé manso y humilde como yo soy manso. No me diga eso. Eso es como ser menso, ¿verdad? No, es dejarse guiar, es ser dóciles. A veces hemos cantado ese canto que dice que somos barro en sus manos, y el barro se suaviza con el agua, y el agua es sinónimo, la palabra es sinónimo del agua. Si usted tiene un corazón endurecido, si usted dice: no, yo sé que yo estoy bien y no me interesa lo que él diga. No, hermanos. La palabra de Dios es Cristo. En San Juan, voy terminando, Juan 1:1, dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne. Vamos a ver. En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es palabra en acción. Cuando usted recibió a Cristo, recibe la palabra de Dios en acción. Y esa palabra en acción es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, a usted no lo van a engañar. Usted sabe, es más, somos confrontados nosotros mismos con la palabra en las cosas que no están correctas. Si usted anda en adulterio, si usted anda mintiendo, si usted anda robando, si usted dice: no, yo estoy bien, el que peca y se arrepiente empata. No, hermanos. El Espíritu Santo es celoso, vuelvo a decirlo. Él te anhela celosamente que caminemos en paz y en santidad para con Dios. Y si caminamos en paz y en santidad para con Dios, caminamos en paz y en santidad a los ojos de los hombres. No, a mí no me interesa lo que digan los hombres. No, hermanos, ellos tienen que ver en nosotros la luz de Cristo. La luz en las tinieblas resplandece, por eso incomodamos a muchos. Por eso cuando usted le dice: no, pero eso no está bien, su actitud tiene que cambiar. Está fanática, está religiosa. No es eso. Es que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Puede hablarte. Y Él dice, Dios lo dice: si los hombres no hablan, las piedras van a hablar. Amén. ¿Qué más nos dice el Señor? Jesucristo es la palabra del Dios vivo. En el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay otra verdad. Dice el versículo 17, la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Por gracia somos salvos. Por la misericordia de Dios somos salvos. Todavía nos queda un poquito de gracia. Todavía. Para que nosotros nos volvamos a Él. Y sabes, cuando tú te vuelves a Él, cuando nos volvemos a Él de todo corazón,
El gozo, la paz del Señor viene sobre nuestras almas. Podemos dormir tranquilos, podemos disfrutar las bendiciones de Dios todos los días. Podemos ser personas que vivimos contentos con lo que Dios nos ha bendecido y vivir una vida diferente, sin afanes, con propósitos, con proyectos guiados por Dios. La palabra del Señor nos dice, si Jesucristo es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios es Dios hablando con nosotros, el Señor nos dice, sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro camino. No existe otro camino. Y este mensaje, hermanos, tenemos que encarnarlos en nosotros, vivirlo en nosotros, para poder transmitirlo a aquellos compañeros de trabajo, a aquellas personas que están a nuestro lado. Poderles decir, solamente cree en Jesucristo para tu vida. Él vino para morir por ti también. Él te ama, porque si me amó a mí y me perdonó a mí, le puede perdonar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor dice, yo he venido, en el Evangelio de Lucas 4, Él declara esta palabra y su ministerio. Va pasando los del ministerio, hermanos. Él hace esta declaración, una declaración para toda la iglesia. Jesús, la palabra de Dios viva, por la cual todas las cosas son hechas y nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. El Señor te dice, pongámonos de pie. Él te dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos está el Espíritu Santo de Dios? Todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo para que viva una vida conforme la voluntad de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La iglesia estamos aquí para cumplir este propósito. Dios ha venido para restaurar tu vida, para traer salvación, para traer sanidad, para traer liberación, para que a la vez seamos instrumentos de Dios y del Espíritu Santo y podamos hablar palabras, llevar un mensaje diferente a todos los que nos rodean. Dice, para dar buenas nuevas, buenas noticias a todos aquellos que están alrededor. Sí, hermanos, seremos vituperados por causa del Evangelio. Jesucristo fue muerto por causa del ministerio que trajo. Muchas personas nos rechazan y nos ven sobre los hombros. Nos rechazan, nos desechan como algo detestable por causa del Evangelio, porque la luz de Cristo ilumina en tu vida y hace que las tinieblas retrocedan. Todo el que hace lo malo no viene a Él, dice la palabra de Dios en Juan 3:17. Vamos a ver. San Juan dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón por la cual muchos nos pueden rechazar. Pero quiero decirte algo. El amor y la misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas, Dios quiere que tú las tengas con ellos. Voy a volverlo a decir. El amor y la misericordia que Dios ha tenido con tu vida es lo que Dios quiere que tú tengas con ellos. Ninguno de nosotros calificábamos para estar en el reino. Ninguno de nosotros podríamos decir que yo era súper bueno o súper especial.
Solo la misericordia de Dios. Estamos en un proceso de formación que a veces nuestra carne se revuelca porque no queremos ser corregidos, porque no queremos que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Pero si amas a Cristo lo vas a entender. Si amas al Señor, vamos a ir a la palabra, y la palabra de Dios es fortaleza a nuestras almas, es dirección a nuestras vidas, es la manifestación gloriosa del amor y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios nos llama a pasar tiempo en intimidad con Él, y Dios va a hablar con cada uno de nosotros. Él te va a enseñar, Él te va a guiar, Él te va a instruir. Y una de las cosas que nos dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, mas cuando vemos que aquel día se nos acerca, ayudémonos para que el día del Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer y honrándole a Él como debemos de honrarlo, si es que lo amamos con todo nuestro corazón. Levantemos nuestras manos al Señor. Yo quiero que adores al Señor por la palabra que Él te ha dado, por la Biblia, por ese libro tan aborrecido, tan odiado, por ese libro que hace que Satanás retroceda, porque tú serás transformada y transformado, porque seremos cambiados por la palabra del Dios vivo. El Espíritu Santo te seguirá donde quiera que vayas, te enseñará el camino que debes de andar. Si tan solo clamas a Él, dice: yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Dile al Espíritu Santo: enamórame de ti, Señor, y de tu palabra. Ayúdame a separar día a día un espacio para estar en conversaciones contigo, en amores contigo, Señor. Bendice, Señor Santo, mi vida para resistir al enemigo y quitar de mí la egolatría, el egoísmo, la soberbia, la resistencia, el pecado. Si algo te separa y nos separa de Dios, es el pecado. Dios no puede darte una bendición si vives en pecado. Dios quiere una iglesia que Él ha lavado, que ha purificado con su sangre, y que hoy la sangre del Cordero sigue fluyendo en corazones que verdaderamente se arrepienten, en corazones que verdaderamente saben que si Dios les llama a cuenta no hay esperanza, así hayan orado para recibir a Cristo. Amados del Señor, necesitamos vivir cada momento para el Señor y darle la gloria por los avances que Él nos permite tener aquí en la tierra, por las bendiciones que Él nos permite disfrutar, porque nos haga buenos administradores de la multiforme gracia de Él. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias por haber puesto tu mirada sobre mí, por haberme llamado, haberme abierto el oído y poder oír tu voz y entender que tú moriste en la cruz y pagaste por todos mis pecados, y poder hoy tener entendimiento a leer tu palabra. Quiero ser un discípulo a tus pies. Quiero ser como aquella mujer María que dejó todo el quehacer para escuchar tu voz, dejar los afanes de esta tierra para buscarte a ti, Señor. Grande y maravilloso, Señor, que cuando dice tu palabra que donde tú estabas, donde tú te movías, habían sanidades, habían liberaciones, la gloria tuya se manifestaba. Yo creo que tú estás entre nosotros. Yo creo que tú estás en este pueblo, Señor, que hoy se ha reunido en torno de este mensaje. Yo creo, Señor, que hoy traes sanidad a nuestros corazones, nuestras mentes sean direccionadas por tu Espíritu Santo. Yo creo que nada hay imposible para ti, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Yo creo, dile: Señor, yo creo que nada hay imposible. Yo vengo, Señor, oh Dios, clamando a ti, Señor, para que traigas sanidad, para que traigas liberación, para que traigas restauración, para que traigas entendimiento, para que abras los ojos del entendimiento a todos nosotros y podamos entender que las cosas de este mundo no nos pertenecen a nosotros, que hay un mundo mejor,
hay una vida mejor para cada uno de nosotros. Padre, pongo en tus manos a aquellas personas que hoy están pasando por alguna situación de salud, por el hermano Gordiano, para que tú pases tu mano de poder sobre su columna, sobre esas hernias, Señor, y las hagas desaparecer, sobre el hermano Marvin, sobre esas cervicales y esa columna. Pasa tus divinas manos, Señor, sobre la hermana Analibe, en esa operación de corazón abierto que está esperando, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Señor, seguimos orando por el niño Sebastián, que está en una depresión muy fuerte, Señor, para que tú lo liberes, Señor. Por Melanie, Señor Santo, Dios, para que tú rompas con todo aquello que el enemigo ha puesto en su alma, Señor, y la liberes, Señor, para siempre. Vengo poniendo en tus manos a tu hija María Elena, Señor, que va a pasar por esa cirugía de cadera, Señor, para que use las manos de ese médico, para que seas tú, Señor, ordenando su cuerpo, su vida, y todo salga a la perfección, Señor. Oh Dios, y tú suplas todo lo que haga falta conforme a tus riquezas y gloria. En este momento, pon tu necesidad delante de Dios. Dile, Señor, yo pongo mi petición. Yo te pido, Dios, que sobre todo abra los ojos de mi entendimiento